Hola, soy Catalina Mora Allende, estudiante de segundo año de Pedagogía General Básica. Hoy quiero invitarles a reflexionar sobre cómo las ciencias sociales nos permiten analizar fenómenos sociales contemporáneos, poniendo especial atención en la importancia de la evidencia para construir conocimiento riguroso. Para ello, analizaré un fenómeno que nos afectó a todos, el impacto de la pandemia en el ámbito educativo. La pandemia del COVID-19 provocó uno de los mayores cambios en la educación de las últimas décadas. El cierre masivo de las escuelas, el paso repentino a la educación remota y las desigualdades en el acceso a la tecnología evidenciaron brechas profundas preexistentes. Según el Ministerio de Educación de Chile 2020, el COVID-19 provocó un retroceso de hasta 2 años en aprendizajes fundamentales, afectando en mayor medida a estudiantes de sectores vulnerables. Además, como alerta la Universidad de Chile 2021, el riesgo de abandono escolar se incrementó considerablemente durante el confinamiento. Estos hechos muestran la necesidad de analizar este fenómeno desde una mirada crítica y basada en evidencia. Las ciencias sociales buscan comprender fenómenos humanos mediante métodos sistemáticos de observación y análisis. Sin embargo, medir la realidad social plantea desafíos particulares. Como advierte Pries, 2015, la veracidad y validez de las mediciones en ciencias sociales son retos particularmente complicados. Sin embargo, a diferencia de las ciencias naturales, en ciencias sociales el objeto de estudio, las personas, es imprescindible y está en constante cambio. Como señala Pries, 2015, en las ciencias sociales el objeto de estudio es imprescindible, está en constante cambio y no siempre responde de la misma manera ante estímulos similares. En un contexto cambiante, nuestras actitudes y opiniones también varían, y por ello, aunque nuestro mecanismo de medición se hayan examinado a priori, los datos obtenidos siempre están sujetos a interpretación. Esto significa que la evidencia construida en ciencias sociales no es fija ni universal, sino que depende del momento histórico, del contexto y de los instrumentos utilizados para recolectarla. A pesar de estas dificultades, el objetivo es siempre generar visiones profundas que nos permitan comprender mejor los fenómenos sociales. En ciencias sociales, la construcción de evidencia no es un proceso automático, sino que requiere seguir una serie de pasos sistemáticos. Según Yan, 2024, este proceso comienza con la definición del problema, continúa con la formulación de preguntas de investigación, la recolección de datos mediante instrumentos adecuados, su análisis crítico y finalmente la comunicación de los resultados. Además, como advierte Pries, 2015, los instrumentos de medición deben ser evaluados no solo por su precisión, sino también por la validez de lo que afirman medir. Página 59. Esto significa que al construir evidencia debemos ser conscientes de las limitaciones de nuestras herramientas y de la complejidad del comportamiento humano. En ciencias sociales, los instrumentos que utilizamos para recolectar datos no son neutrales. Como explica Pries 2015, los instrumentos de medición deben ser evaluados no solo por su precisión, sino también por la validez de lo que afirman medir. Página 59. Cada encuesta entrevistada o cuestionario actúa como un filtro. Selecciona ciertos aspectos de la realidad que consideramos relevantes, pero deja fuera otros. Por eso, al interpretar la evidencia recolectada durante la pandemia, como las encuestas de percepción, de aprendizaje o de estado emocional, debemos reconocer que no muestran toda la complejidad del fenómeno, sino una aproximación construida a partir de decisiones metodológicas. Durante la pandemia surgió evidencia contundente sobre el impacto en el aprendizaje. La encuesta Estamos Conectados, realizada por Educación 2020 e Ipsos, reveló que 2 de cada 5 estudiantes sentían que estaban aprendiendo poco o nada en la modalidad remota.
Además, los resultados muestran que la brecha educativa se amplió, especialmente en función de los recursos familiares y territoriales. Tal como plantea Xavier y Chávez 2021, la pandemia amplificó las brechas preexistentes en educación, afectando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables. Estos datos evidencian que no todos los estudiantes vivieron la pandemia de la misma manera. El impacto de la pandemia en el bienestar emocional de los estudiantes fue igualmente profundo. Según la misma encuesta Estamos Conectados, un 75% de los estudiantes manifestó sentir aburrimiento, un 73% ansiedad y un 91% de estrés. Un 39% declaró sentirse feliz durante el confinamiento y un 47% frustrado. Además, en Arica, la Fundación Acción Educar aplicó 11.253 cuestionarios diseñados por expertos para medir las condiciones socioemocionales de estudiantes de prekinder a cuarto medio. Estas mediciones muestran cómo la crisis sanitaria afectó no solo los aprendizajes, sino también las emociones, evidenciando la importancia de recoger distintos tipos de datos para entender los fenómenos sociales. Otro aspecto fundamental que emergió en la construcción de evidencia fue la percepción de docentes y apoderados. Según el segundo informe de Estamos Conectados, un 91,4% de los docentes consideró que el acompañamiento emocional a los estudiantes era más importante que la enseñanza de contenidos. Por su parte, el 55,3% de los apoderados declaró haber tenido dificultades para acompañar emocionalmente a sus hijos durante la cuarentena. Esta información nos revela que el proceso educativo en pandemia no puede entenderse únicamente desde los resultados académicos, sino que exige considerar dimensiones socioemocionales que son fundamentales para la continuidad del aprendizaje. La pandemia dejó en evidencia que las ciencias sociales juegan un papel crucial para comprender fenómenos complejos, a través de la construcción rigurosa de evidencia basada en instrumentos validados y en el análisis crítico de los datos. Podemos aproximarnos a una interpretación más profunda de lo que ocurrió. Sin embargo, también debemos reconocer que toda evidencia está mediada por nuestras decisiones metodológicas y por el contexto en que se produce. Interpretar críticamente los datos y reflexionar sobre sus límites es, por tanto, una responsabilidad central de quienes trabajamos en ciencias sociales. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la importancia de la evidencia en ciencias sociales. Espero que este análisis les haya permitido comprender mejor el impacto de la pandemia en la educación y sobre todo que podamos seguir construyendo conocimiento crítico y comprometido para afrontar desafíos sociales contemporáneos que tenemos por delante.